Y los principales titulares de los diarios muestran esto, la aprehensión de la ministra, la exministra de Desarrollo y Tierra, la señora Nemesia Achacollo. Estos son los momentos cuando la trasladan a la ministra, a la exministra en todo caso, a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos hablando que formalmente está prendida por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento del enriquecimiento ilícito. Esto podría dar de 8 a más años de cárcel. Ahí vemos cómo ingresa a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Escuchemos un poco al abogado lo que decía en ese instante. Va por el caso Fondo Indígena. El fiscal determinó su aprehensión. ¡Tienen que devolver los plata al pueblo! Para mí es una decisión injusta, sin embargo la respeto porque es una decisión que ha tomado la Comisión de Fiscales, ¿no? Llegó a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para pasar la noche en celdas policiales. El abogado de Achacollo asegura que presentarán la nulidad a la imputación. Vamos a presentar el incidente por efecto absoluto de nulidad a la imputación porque nosotros consideramos que no existen los suficientes elementos para que haya tomado la determinación la Comisión de Fiscales, ¿no? Ya en celdas le tomaron el registro respectivo para asignarle su lugar. Ahí está una exministra, está en este momento en las celdas esperando su sanción, si se queda o no se queda. Están pidiendo de todas maneras medidas sustitutivas, es lo que va a pedir el abogado a la detención preventiva. Damos la cordial bienvenida al señor Leonardo Tamburini, ex asesor del CEGIS, consultor y especialista en Derecho Indígena. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar y gracias por aguardar esta entrevista. Es muy importante lo que usted nos pueda decir, señor Leonardo Tamburini. ¿Qué le dice todos estos nuevos acontecimientos en este tema del Fondo Indígena que se investiga desde hace más de 8 años? Bueno, todos estamos esperando que la transparencia y la aclaración de los hechos que han sucedido en torno al manejo del Fondo Indígena sean aclarados. Y creo que quien presidía el directorio de esta institución, que era la exministra, me parece más que la aprehensión y lo que pueda suceder en la audiencia de medidas cautelares, es lo que puede aportar como elemento respecto al manejo en general del fondo y de los varios proyectos observados. Y fundamentalmente que pueda aportar elementos sobre la ruta del dinero. Estamos hablando de más de 1.000 millones de bolivianos que han sido manejados y que no se saben, más allá de que fueron a cuentas personales, a quién terminó beneficiando, en qué proyectos se ejecutaron o si fueron efectivamente proyectos fantasmas. Entonces yo creo que en general no hay que... El proceso tiene estos temas mediáticos que tienen que ver con la aprehensión, que tienen que ver con la posibilidad de unas medidas sustitutivas o una detención preventiva, pero que no puede acabar aquí. Tenemos a un conjunto de líderes indígenas detenidos que no sabemos si han aportado o no luz sobre el manejo de estos fondos o si están solamente detenidos por alguna cuestión de revancha o de sanción anticipada, política anticipada respecto de ellos, ¿no? Esto yo creo que es la principal preocupación, porque en definitiva la opinión pública parece que exigiera la detención, la aprehensión, como que si con esto resolviéramos, digamos, el asunto. Estamos hablando de muchos recursos públicos. Más de 100 millones de dólares, imagínense. Claro. El fondo tenía como más de 150 millones de dólares y los proyectos muchos están observados por cuestiones de forma, muchos por cuestiones de sugerencias técnicas equivocadas, pero también otros que son fantasmas. Pero esos que son fantasmas necesitamos saber a dónde fueron a parar. Están en bolsos, están en casas, están en tierras, están en inversiones, ¿dónde están? O sea, no puede ser que las personas sean detenidas solamente porque firmaron mal un documento, pero digamos, y los fondos que fueron manejados, ¿dónde están? ¿No? Y eso nadie se está preguntando. Así como también los funcionarios públicos que han hecho posible la transferencia de estos fondos, que no tienen que ver solamente con el directorio del Fondo Indígena, ¿no? Acá intervenían otros ministerios
que me parece que todavía no han sido llamados a Hay más declarar. personas entonces para citar más personas, e incluso para indagar sobre la transparencia de estos fondos, ¿dónde fueron a dar? Sí, pero el año pasado decíamos que solamente personal técnico de bajo rango había sido perseguido y detenido, incluso ex dirigentes indígenas como el compañero Félix Becerra, ex dirigente de Conamac, que no solamente no ha tocado un solo peso, sino que es un líder que ha puesto su firma para beneficiar una comunidad y hasta el día de hoy, hace 7 meses que está detenido, no ha podido tener el beneficio de escuchar a un juez para que presente las pruebas para poder ser liberado. Porque además, yo quiero decir, el procedimiento penal se mueve hoy día en estos términos, digamos, la carga de la prueba está invertida, uno tiene que probar un conjunto de elementos para señalar de que no cometió los delitos o que no se va a fugar para que el juez intervenga y lo Muy cautele. bien. Estaremos entonces aguardando, señor Leonardo Tamburini, qué dice la justicia, quiénes más van a citar a declarar, de hecho, de la declaración de la exministra. Eso es importante saberlo. Para aclarar, decía 8 años, en realidad después son 3 años, porque en 2013 la Contraloría General 2014 hablaba de 71 millones de bolivianos y el ministro, y cuando llegó la auditoría a lo que significa este fondo indígena, estamos hablando de más de 100 millones de dólares de estos proyectos inconclusos y fantasmas. Sí, y yo quiero decir, estas denuncias vienen desde antes de la intervención de la Contraloría a partir de otros líderes que ya denunciaban este tipo de casos y no eran escuchados y que eran más bien perseguidos. Muy bien, bueno, estaremos entonces pendientes a esto. Vamos a hablar ahora de La Pampa y la isla. Le agradezco muchísimo, señor Leonardo Tamburini, lo queremos tener en una próxima oportunidad hablando sobre estos temas y que nos dé mayores luces, obviamente. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de La Pampa y la isla, señores, está de fiesta y Marco Antelo está justamente con representantes de La Pampa de la isla.